Jim Carrey es uno de los mayores nombres de la comedia no solo en Hollywood, sino en todo el mundo. Sus actuaciones exageradas lo convirtieron en un verdadero ícono admirado por millones de personas. Pero, ¿sabías que detrás de cada risa y broma existe un niño que sufrió mucho en su infancia? Desde pequeño, él aprendió a usar el humor como una forma de escape. Creció en una familia muy pobre, y su madre padecía de una depresión profunda. Fue por eso que comenzó a hacer imitaciones, intentando distraer a su madre y hacerla olvidar las dificultades de la vida. Antes de ser famoso, ese niño ya mostraba ser muy especial. Tenía un sueño de ayudar a toda su familia a salir de la miseria. Por eso, llegó a escribir un cheque falso de $10 millones para sí mismo, prometiendo que algún día lo haría realidad. Y años después, cumplió esa promesa. A medida que fue llamado para actuar en diversos roles, Jim Carrey siempre se entregaba de manera muy extrema. Por ejemplo, durante las grabaciones de la película El mundo de Andy, no solo interpretó al personaje principal, Andy Kaufman, sino que las personas que trabajaron con él dijeron que no quería dejar el personaje. Era como si hubiera perdido su propia identidad y se hubiera convertido en el verdadero Andy Kaufman. Toda esa intensidad de Jim Carrey lo llevó al estrellato, pero también planteó una pregunta. ¿Hasta qué punto seguía siendo el mismo? En varias entrevistas, dio señales de que por mucho tiempo vivió más a través de sus personajes que de su realidad. Hollywood creó una versión de él que el público amaba, pero que en el fondo ya no reconocía. Fue en ese punto que el cambio comenzó y su alejamiento se hizo inevitable. Antes de continuar con el vídeo, tengo que preguntarte, ¿alguna vez ha intentado leer la Biblia y le ha resultado difícil leerla y comprenderla? ¿Te gustaría tener acceso a material que facilite la lectura y que te pueda acercar cada vez más a Dios? Si estás interesado, haz clic en el enlace del primer comentario publicado y accede a un método que ya ha ayudado a varias personas a cambiar su relación con Dios. ¿De acuerdo? Ahora, volvamos al tema del vídeo. Durante muchos años, Jim Carrey era una presencia segura en eventos y programas de TV, siempre carismático y lleno de energía. Pero a partir del año 2015, algo comenzó a cambiar. Empezó a rechazar grandes papeles y sus apariciones se hicieron cada vez más raras. Cuando ocurrían, el público notaba una diferencia clara. Ese humor constante dio lugar a un tono más serio, y sus respuestas pasaron a ser más reflexivas y llenas de filosofía. En ese período, comenzó a criticar mucho la industria del entretenimiento. En el Globo de Oro de 2016, ironizó sobre Hollywood diciendo que los premios eran solo una forma de alimentar egos. Comentó con sarcasmo sobre su propia importancia en ese lugar. En una entrevista al programa de televisión E!News, afirmó que la fama era una gran ilusión y que las personas no deberían dejarse llevar por las imágenes creadas por la prensa. Incluso llegó a decir que todos deberían ser famosos un día para ver que no es lo que piensan. En realidad, se convirtió en una gran carga para él. ¿Es cierto que necesitas una acompañante para esta fiesta? No, estoy bien. Solo quería encontrar lo más absurdo que pudiera encontrar y aquí estoy. Dijo que estaban celebrando ícones dentro del evento y preguntó si realmente creía en ícones. Este es sin duda el evento más vacío y sin sentido que alguien podría inventar. No creía que los ícones tuvieran el poder de causar cambios, influir y motivar a las personas. ¿Eres uno de esos con buenas intenciones? Respondió. Sí, apáguenlo ahora. Otro momento significativo fue durante la Semana de la Moda de Nueva York, cuando cuestionó el propósito del evento, llamándolo superficial y sin sentido. Para algunas personas, estas palabras significaban que Jim Carrey ahora estaba reflexionando mucho sobre su vida, pero para otros, estaba yendo demasiado lejos y comenzaron a llamarlo de loco. Su cambio no se detuvo ahí. Comenzó a hablar sobre temas que incomodaban a personas poderosas. En uno de los momentos más marcantes, fue su participación en el programa de Jimmy Kimmel. Durante la entrevista, simplemente hizo un gesto de triángulo con las manos, ironizando la idea de los Illuminati. Dijo que sociedades secretas estaban controlando Hollywood y los medios, y que la mayoría de las personas no se da cuenta de lo que realmente sucede detrás de cámaras. El presentador Kimmel
intentó cambiar de tema, riendo de manera nerviosa, pero claramente se sintió incómodo. Después de esa entrevista, las cosas realmente comenzaron a cambiar. Jim Carrey fue cada vez más dejado de lado en la industria, y su imagen fue tratada con desprecio por los grandes medios. Para muchos, ese fue el momento en que cruzó un límite y comenzó a pagar un precio muy alto por sus palabras. En el año 2015, Jim Carrey enfrentó una gran pérdida. Su novia, Catriona White, fue encontrada muerta en circunstancias que generaron muchas preguntas. Al principio, la causa anunciada fue una sobredosis de medicamentos controlados, pero pronto surgieron dudas sobre cómo y por qué tuvo acceso a esas sustancias en gran cantidad. El hecho de que algunos de los medicamentos estuvieran a nombre de Jim Carrey solo aumentó las teorías y polémicas. Aquello que parecía ser solo una tragedia personal, pronto tomó una dimensión mucho mayor. Jim Carrey y Catriona se conocieron años antes y tuvieron una relación marcada por idas y vueltas. Ella era maquilladora y, según algunos amigos, una persona esencial en la vida del actor. A pesar de los altos y bajos, el vínculo entre ellos era muy fuerte. La muerte de esa joven ocurrió pocos días después de una separación, y la forma en que el caso fue tratado por la prensa hizo que todo tomara proporciones inesperadas, como si Jim Carrey tuviera incluso la culpa. Mientras algunos medios explotaban la tragedia como un escándalo, otros apuntaban fallas en la investigación, lo que generaba sospechas de que el caso era más complicado de lo que parecía a primera vista. Entonces comenzaron a surgir cuestionamientos. Algunas personas creían que la muerte de Catriona White fue solo un accidente, pero un evento rodeado de misterios. Entre aquellos que estudian el funcionamiento de los bastidores de Hollywood, había quienes pensaban que esa pérdida fue parte de algo mayor, una consecuencia indirecta de las declaraciones de Jim Carrey en esa época. Después de esa tragedia, se alejó aún más. En las pocas veces que apareció en público, estaba claramente afectado. Incluso llegó a demostrar en algunos momentos que ella fue asesinada por las cosas que Jim Carrey estaba revelando sobre la corrupción de Hollywood. Catriona White no fue la única. Si miramos con atención, siempre hay un patrón. Cuando una celebridad decide exponer los secretos de la industria, desafiar narrativas o cuestionar sistemas de poder, algo sucede repentinamente. Ya sea que su reputación sea destruida, su carrera se desmorone, o que hechos extraños comiencen a rodearla. Jim Carrey puede haber sido solo uno más en esa larga lista. Otros artistas pasaron por situaciones similares, como el caso de Michael Jackson, que poco antes de su muerte comenzó a criticar la industria musical. Otro ejemplo es Kanye West, quien hizo declaraciones polémicas sobre la industria musical, y poco después perdió contratos millonarios, manchó su imagen, y su salud mental fue puesta en duda públicamente. Lo mismo ocurrió con Britney Spears, que sufrió un colapso público, tuvo su vida expuesta y fue puesta bajo tutela durante años, algo que muchos creen fue una forma de impedirla de hablar de más. También sabemos que Mel Gibson pasó por eso, después de hacer críticas abiertas a Hollywood y cuestionar el poder que existe detrás de cámaras. Fue prácticamente borrado de la industria durante muchos años. Llegó a decir en entrevistas que Hollywood está completamente controlada por una élite que decide quién puede tener éxito y quién será olvidado. Incluso en el gran incendio que ocurrió en Los Ángeles y que devastó completamente su casa, Mel Gibson dejó entrever que en realidad ese fue un ataque directo de personas poderosas. Existe otro caso también con un hombre llamado Dave Chappelle, uno de los humoristas más respetados de Estados Unidos, que también vivió algo muy parecido. En el apogeo de su éxito, firmó un contrato millonario para continuar su programa, pero de repente desapareció. Poco después, comenzaron a circular rumores de que estaba paranoico o sufriendo un colapso mental. Años más tarde, Chappelle explicó que dejó Hollywood porque no quería someterse a las presiones de la industria. Hermanos, la verdad es que Hollywood se vende como defensora de la justicia y la igualdad, pero hay muchos relatos de manipulación, hipocresía y persecución contra quienes intentan exponer la verdad sobre esa industria. Quizás te estés preguntando, pero pastor, ¿por qué estás hablando de esto? Es que la Biblia es muy clara al decir que estamos rodeados de fuerzas ocultas que influyen en nuestro mundo. En Efesios, capítulo 6, versículo 12,
Se dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto nos enseña que el control de los medios y la manipulación de la cultura no son solo estrategias humanas, sino acciones que comienzan en el mundo espiritual para desviar a las personas de la verdad que es Jesús. Como cristianos, necesitamos estar muy atentos a lo que consumimos. La industria del entretenimiento no solo refleja valores, sino que también moldea la forma en que pensamos. Por eso, antes de ver cualquier contenido, ora y pide el discernimiento de Dios. Mantente atento a los valores que se promueven en las películas, las músicas y los programas que ves. Y nunca olvides las palabras de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice que no debemos amoldarnos al patrón de este mundo, sino transformarnos por la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Amén. Quiero compartir contigo un fragmento de un testimonio de Jim Carrey en el que habla sobre su relación con Dios. Y al final, creo que el sufrimiento conduce a la salvación. De hecho, es la única manera que tenemos, de alguna forma, de aceptar y no negar, sino de sentir nuestro sufrimiento y sanar nuestras pérdidas. Entonces tomamos una de dos decisiones. O pasamos por el umbral del resentimiento, que lleva al deseo de venganza, que lleva a lastimarnos a nosotros mismos y a otros, o pasamos por el umbral del perdón, que lleva a la gracia. El hecho de que estés aquí es un indicio de que ya has tomado esa decisión. Has decidido pasar por el umbral del perdón y la gracia, tal como Cristo hizo en la cruz. Él sufrió terriblemente y fue desgarrado hasta el punto de tener dudas y un sentimiento absoluto de abandono. Fue por ustedes. Y entonces hubo una decisión que tomar, y la decisión fue mirar a las personas que estaban causando ese sufrimiento, o la situación que lo estaba causando, con compasión y perdón. Eso es lo que abre la puerta del cielo para todos nosotros. Deseo eso para todos. Lo deseo para mí mismo. Sé que no importa lo que yo haya sufrido. Ustedes han sufrido peor, pero es por eso que los admiro, porque están aquí y ustedes saben que recibirán gracia, porque esa decisión ha sido tomada. Si te gustó este mensaje, te pido que lo compartas. Que Dios te bendiga y te espero en el próximo vídeo. Un gran abrazo.